Muy buenos días, somos el grupo conformado por Jorge Tapia Sánchez, Jason Murcia Vargas e Ingrid González Rueda, estudiantes de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video les presentamos una línea de tiempo sobre la evolución de las políticas educativas inclusivas tanto a nivel nacional como internacional desde la década de 1950 hasta la actualidad. Este recorrido nos permitirá comprender cómo la idea de inclusión ha cambiado a lo largo del tiempo, pasando de una educación exclusiva para unos pocos a un derecho humano universal que reconoce la diversidad. Para ello, dividimos el trabajo en tres momentos históricos. Ingrid abordará los años del 1950 a 1979. Jason explicará del 1980 al 1999 y yo presentaré el periodo del 2000 a 2020. Acompáñenos en este viaje por la historia de la inclusión educativa. Para ser más exactos, del año 1950 a 1979 da como contenido de estos años el contexto histórico y las primeras políticas educativas, enfoque en educación especial. Del año 1980 a 1999 tenemos un contenido de los años en donde la transición hacia la integración y el nacimiento del concepto de educación inclusiva. De los años 2000 hasta esta época, en un contenido de estos años se ve la educación inclusiva como derecho, tiene nuevas leyes actuales y retos post pandemia. De 1950 a 1959 encontramos como política internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 1948, donde se consolida la educación como derecho universal. Además, como política nacional encontramos el Decreto 1955 de 1950, en donde se establece la organización del sistema educativo nacional sin enfoque inclusivo aún. La legislación derivada encontramos el Código Sustantivo del Trabajo de 1951, en donde se menciona el derecho a la formación laboral. Como conceptos predominantes se establece educación para todos como ideal general sin diferenciación. Y como anclas históricas encontramos en el ancla educativa que se inicia la expansión de la educación básica en Colombia y como el ancla histórica la posguerra y la creación de organismos internacionales de derechos humanos. De 1960 a 1969 encontramos la política internacional en donde la UNESCO impulsa programas de alfabetización en 1965. Como política nacional, la Ley 39 de 1961, en donde se establece la reforma educativa enfocada en ampliar cobertura, y la legislación derivada que establece la creación del Instituto Colombiano de Pedagogía y COLPE. Como concepto predominante encontramos la educación compensatoria, que consiste en atender diferencias sin enfoque inclusivo. Y como anclas históricas en la educativa, avances en programas de alfabetización rural y en la histórica la creación del Frente Nacional en 1958 a 1974. Además, de 1970 a 1979 como política internacional, la UNESCO impulsa la educación para todos en 1972. Como política nacional encontramos el decreto 088 de 1976, en donde se reorganiza el sistema educativo colombiano y reconoce la educación especial. Como legislación derivada encontramos la creación de programas de educación especial en instituciones públicas como concepto predominante, la educación especial separada de la educación común. Como anclas históricas encontramos la educación, como anclas históricas encontramos la educativa, la formación de docentes en educación especial y como histórica el auge de movimientos sociales y sindicales en educación.
En el año 1980 a 1989 vemos la política internacional. Este año internacional de las personas con discapacidad, ONU 1981. En la política nacional vemos el decreto 1002 de 1984, el cual establece la educación especial como movilidad del sistema. Dentro de la legislación derivada, vemos la creación de programas de integración educativa. El concepto predominante en estos años es la integración social. Niños con discapacidad pueden participar en aulas regulares como apoyo. Y ya en las anclas históricas, en el tema educativo, vemos las primeras experiencias piloto de integración en Bogotá y Medellín, y desde el tema histórico contribuye en 1986 y aún no garantiza la igualdad plena. Ya para los años de 1990 a 1999, vemos que en esos años ingresa como política internacional la Declaración de Salamanca y la UNESCO 1994, donde dice que la educación es para todos. Entra en el marco de acción sobre las necesidades educativas y especiales. Dentro de la política nacional, la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. Dentro de la legislación derivada, Decreto 2082 de 1996, reglamenta la atención educativa para personas con discapacidad. Dentro del concepto predominante, información educativa, comienza a transformarse en educación inclusiva. En esas anclas históricas, en el tema educativo, da el primer reconocimiento legal a la diversidad en el aula, y en el tema de la historia, nueva Constitución Política de 1991 consagra la igualdad y el derecho a la educación en el artículo 67 de la Constitución Política. De 2000 a 2009, la política internacional nos muestra el marco de acción Dakar 2000, un compromiso mundial por la educación para todos. En la política nacional tenemos la Política Nacional de Educación Inclusiva, MEN 2006. En la legislación derivada está el Decreto 366 del 2009, donde reglamenta el apoyo pedagógico a estudiantes con discapacidad. Y en el concepto predominante tenemos la educación inclusiva como principio y derecho. Dentro de las anclas históricas tenemos la educativa, donde se fortalecen las aulas de apoyo pedagógico, y la histórica, donde nos muestra el avance en políticas de derechos humanos y diversidad cultural. De 2010 a 2019, en la política internacional nos muestra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU 2006, adoptada por Colombia en el 2011. La política nacional nos muestra la Ley 1618 del 2013, donde garantiza los derechos de las personas con discapacidad. En la legislación derivada tenemos el Decreto 1421 del 2017, donde reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad. Y el concepto predominante nos muestra la inclusión desde la diversidad, no solo discapacidad, sino género, etnia y contextos. Y dentro de las anclas históricas está la educativa, donde nos muestra el concepto de escuela para todos, y la histórica, donde firma del Acuerdo de Paz 2016 y proceso de reconciliación. En el 2020, la política internacional nos muestra la Agenda 2030, donde garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La política nacional nos muestra el Plan de Desarrollo 2018-2022, donde incluye metas sobre la inclusividad. Y la legislación derivada nos muestra la implementación de la política de educación inclusiva del MEN 2020, actualizada en el 2022. Y el concepto predominante tenemos la educación inclusiva y equitativa desde la interculturalidad. Y en las anclas históricas tenemos la educativa, donde nos muestra la consolidación de currículos flexibles e inclusión digital post pandemia. Y la histórica, la pandemia de COVID-19 y la adaptación educativa virtual. Para dar una conclusión general a este trabajo, podemos concluir que a lo largo de 7 décadas, la educación inclusiva ha pasado de ser una práctica asistencial dirigida a la discapacidad
a convertirse en un derecho humano universal, guiado por políticas internacionales y nacionales. Hoy, la exclusión abarca toda la forma de diversidad, promoviendo la equidad, la participación y la justicia social dentro del sistema educativo colombiano.